Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Este domingo Guatemala se despertaba con un mensaje de su presidente, que se llama Jimmy Morales, en el que declaraba a Iván Velásquez. Iván Velásquez es el comisionado jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que depende de las Naciones Unidas, le declaraba persona non grata y le obligaba a abandonar el país, le expulsaba, en una palabra, le expulsaba de una manera fina y elegante, civilizada, digamos, porque a los comisionados de Naciones Unidas se les expulsa de manera elegante, pero en definitiva le expulsaba. Bien, acto seguido, Velásquez recurrió a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que es el tribunal constitucional de aquel país, su amparo, pidió amparo a la Corte Constitucional y este tribunal se lo concedió, tras una votación muy dividida, solo por un voto, eso sí. Bien, la cosa siguió volviéndose loca y poco después se formaron manifestaciones delante del Palacio Nacional, que está en el mismo centro de Ciudad de Guatemala, en defensa de Velásquez, que es extranjero, es colombiano, no es guatemalteco, y por lo tanto en contra del propio Morales, del presidente de la República. Pero el presidente por la tarde insistió en su expulsión. Repitió de nuevo que el comisionado se tenía que ir del país inmediatamente. De esta manera lo que estaba haciendo, entre otras cosas, era desoír el fallo del Tribunal Constitucional. Luego estamos ante un golpe de Estado a cámara lenta, un golpe de Estado extraño, peculiar, pero a cámara lenta sobre todo, y que vendría a ser algo así como la crónica de un trauma anunciado hace ya mucho tiempo. Vamos a verlo. Para entender lo que pasa en Guatemala hoy, lo que está pasando en Guatemala hoy, no basta con saber lo que ocurrió ayer, ni siquiera lo que ocurrió hace una semana. Hay que irse algo más atrás, hay que irse por lo menos un par de años. Sí, aproximadamente al año 2015, a 2 años y pico, al mes de abril del año 2015. En aquel entonces gobernaba Guatemala Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina sigue vivo, es un exmilitar que se metió a política tras abandonar el ejército, fue un militar muy condecorado, estuvo en la firma de los tratados de paz con la guerrilla el año 1996, de hecho él fue personalmente quien los firmó. Hay imágenes en las que se le puede ver bien vestido con todas las galas militares, firmando estos acuerdos, y cuando ya dejó la política, esto creo que fue en el año 2002, una cosa así, pues el ejército decidió meterse en política y por ello fundó un partido, al que le llamó Partido Patriota. Bien, en torno al Partido Patriota, en Guatemala curiosamente conocido como PP también, pues son sus siglas, pues tan pronto como se fundó ese partido, al cabo de unos años, cuando fue cogiendo cuerpo, se arremolinó en torno a él la derecha guatemalteca. Se presentaron en las elecciones con Otto Pérez Molina como presidente, o como candidato a presidencia, mejor dicho. Se presentaron frente a la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido del que fue entonces presidente Álvaro Colom, que ganó las elecciones de aquel año, y la Unidad Nacional de la Esperanza, más conocida como UNE dentro de Guatemala, es un partido aproximadamente de izquierdas, más o menos, o socialdemócrata, mientras que el Partido Patriota, el PP, pues vendría a ser más o menos de derechas. No tienen por qué encajar exactamente en lo que serían los lugares donde encajan los partidos europeos, en concreto españoles, pero vamos, más o menos irían por esa vía, ¿no? Tendríamos de un lado el PP y del otro lado la UNE. Bien, se presentó a las elecciones del año 2007, las perdió, las ganó Álvaro Colom, que estuvo gobernando, y bien, al cabo de unos 4 años, justo el mandato de 4 años exactos, Otto Pérez Molina se presentó de nuevo en el año 2011 y las ganó, y se convirtió en presidente de Guatemala. Es decir, si nos vamos a ese año, si nos vamos al año 2012, cuando Otto Pérez Molina ganó, la idea de los guatemaltecos era muy positiva. Pensaban que por fin un tipo con una hoja de servicios impecable al frente del ejército pues iba a conseguir levantar al país, sobre todo acabar con algunos problemas que tenía y que sigue teniendo, como el de la seguridad. La cosa es que eso no lo consiguió solucionar, de hecho no lo ha conseguido solucionar ningún presidente de Guatemala en los últimos años, pero por lo demás marchaba todo de 2012 a 2015 aparentemente bien.
Sí, si nos vamos, y os he pedido por favor que nos fuésemos todos mentalmente a 2015, es decir, hace 2 años y pico, pues todo marchaba, ya digo, aparentemente bien, aunque había sospechas, porque siempre las hay, sospechas de prácticas corruptas por parte del gobierno. Pero eso es una cosa relativamente normal en cualquier país. Es decir, ¿en qué país no hay sospechas de que el gobierno o miembros del gobierno se están corrompiendo? Uno de los problemas de Guatemala, y esto es importante porque no se da de la misma manera en otros países, es que tiene una institucionalidad muy baja. El sistema judicial, por ejemplo, es muy poco de fiar. La administración de justicia es venal, es ineficiente. Esa, de hecho, es una de las causas de la inseguridad del país, la inseguridad crónica del país, ya sabéis, los problemas que tienen de altos índices de criminalidad, que es peligroso andar por la calle, muchísimos asesinatos de los países más peligrosos del mundo, también muchísimos robos, unos niveles de impunidad muy altos, es decir, cometer un asesinato en Guatemala o en los países vecinos, tipo Honduras o El Salvador, no supone que te vayan a cazar y muchísimo menos que vayas a ir a la cárcel. Los niveles de impunidad están todos en estos países, en Guatemala concretamente, por encima del 90%, es decir, que 9 de cada 10 delitos no se juzgan nunca. Y gran parte de esto es atribuible a que el sistema judicial o el sistema de justicia en general no funciona. Me consta que en otros países de Hispanoamérica sucede algo parecido, pero el caso de Guatemala es el que he podido ver con mis propios ojos y experimentarlo personalmente, y entonces es el que conozco mejor, aunque sea solo por, ya digo, experiencia personal. Suceden cosas realmente fantasmagóricas, expedientes que desaparecen, testigos comprados o asesinados directamente, jueces de parte, falta crónica de recursos y de formación de los profesionales de la justicia. En fin, el rosario habitual de maldiciones de un sistema de justicia que no es que no funcione, es que no es que funcione mal, es que simplemente no funciona de ninguna manera. Esto, evidentemente, pues tiene muchas consecuencias negativas para el país. Pues una de ellas es la inseguridad ciudadana, pero no solo. También hay una inseguridad jurídica galopante, lo que dificulta que se puedan hacer negocios bien dentro del país. En fin, que un lugar como este es un lugar perfecto para un gobierno corrupto, que puede hacerla sin pagarla. El sueño de cualquier político corrupto. Bien, pues en este punto es donde aparece la CIGIC. La CIGIC, como os he comentado antes, es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esto se creó en el año 2006. Fue tras un acuerdo entre el gobierno de Óscar Berger, que es el que vino antes de Álvaro Colom, y la ONU. En origen, el mandato de la CIGIC era investigar los aparatos criminales incrustados dentro del Estado. Ya digo que en un lugar donde la institucionalidad es tan baja, pues muchas veces es mejor pedir ayuda fuera. Y es lo que se hizo entonces, lo que hizo el presidente Berger, que nos echen una mano desde fuera porque desde dentro esto es total y absolutamente ingobernable. Es decir, es imposible realmente meterle mano al sistema de justicia aquí, que está podrido, entonces vamos a ver si nos echan una mano desde fuera. Creamos una especie de poder judicial paralelo dedicado solo a una serie de cosas en concreto, que sus competencias están muy bien definidas y ya está. Bien, esto sucedió, ya digo, hace 11 años y a estas alturas la CIGIC es parte del paisaje político de Guatemala, donde hoy por hoy conviven 4 poderes. Tenemos el Ejecutivo, que encarna la presidencia, el Legislativo, que es el Congreso, el Judicial y después la CIGIC, la Comisión está contra la impunidad. Si nos vamos a la historia de esta comisión, no es mucha, son solo 10 años, pero los primeros años tuvo un perfil muy bajo. Estuvo involucrada, por ejemplo, en el caso de Alfonso Portillo, que es un expresidente guatemalteco que, por cierto, terminó preso en Estados Unidos por lavado de dinero. Pero aparte de el resto de casos, de sus primeros casos, fueron asuntos menores. Hasta que llegó Iván Velásquez, este colombiano. Este hombre llegó en el año 2013. Velásquez venía de Colombia, donde se había destacado investigando casos de paramilitarismo y cosas por el estilo. Él viene de Medellín, él es de Medellín concretamente, y era un tipo del que se hablaba muy bien. Bueno, pues la ONU se lo lleva a Colombia, de Colombia a Venezuela, y a partir de este punto, de que llegase Velásquez a Ciudad de Guatemala, pues la CIGIC empieza a tomar bríos. En 2015, ya estamos en el punto de partida, abrió el llamado caso La Línea. Es un caso muy importante que sigue creciendo, por cierto. Destapaba una trama corrupta instalada dentro de la misma presidencia de Guatemala,
El caso tenía más infinidad de ramificaciones, pero su base, para que nos hagamos una idea, es explicarlo rápidamente, era en esencia un fraude aduanero. En origen era eso. Es decir, para meter un producto en Guatemala durante estos años había dos aduanas. Por un lado estaba la aduana normal, la ordinaria, la de siempre, y por otro lado estaba la aduana del presidente, del presidente y de la vicepresidenta, que se llamaba Roxana Valdetti. Podías elegir entre pagar el arancel de la aduana normal o pagar la mordida de la aduana paralela, la que se gestionaba desde la presidencia. Esto es, las investigaciones que hizo la CIGIC esto lo sacó a la luz, y esto ocasionó pues una cantidad de protestas tremendas y una insatisfacción generalizada. De hecho, el sistema estaba muy bien pensado porque era beneficio siempre. Cualquiera que quería meter algo en Guatemala, más le valía pasar por la primera de las aduanas, la del presidente, y no por la normal, la de los aranceles, porque si pasabas por esa, pues un producto se podía quedar indefinidamente en el puerto, podía quedarse allí para siempre porque no habías pagado la mordida correspondiente. Bueno, historias de estas son muy comunes, son corruptelas casi de primer curso. El tema es que en ese ambiente de impunidad que siempre se respiró en Guatemala, pues los políticos estaban acostumbrados hasta que llegó este hombre. Llegó este hombre y dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y se puso a investigar esta historia. Al final le terminaría costando el puesto en un plazo de tiempo récord, en unos meses, tanto a la vicepresidenta Roxana Valdetti como al presidente Otto Pérez Molina. Ambos están hoy en la cárcel y pendientes de juicio, además con un montón de acusaciones y de delitos que tanto la CIGIC como el Ministerio Público, la Fiscalía del país, les acusan. Bueno, este escándalo fue tremendo durante el verano de 2015, los meses desde abril más o menos hasta pues el mes de agosto, que es cuando ya termina quebrando, porque Valdetti termina en la cárcel. Al poco tiempo, a principios de septiembre, cayó Pérez Molina. Hubo un montón de manifestaciones pidiendo la dimisión de estos dos y sobre todo pidiendo un gobierno honrado. El tema es que aquel año era fácil hacer el cambio porque había elecciones, y elecciones las que tocaban, la de los 4 años, van a 4 años exactos, y tocaba cambiar de gobierno, así que la cosa estaba relativamente sencilla. El problema es que iba a ganarlas un tal Manuel Valdizón, que era un candidato de izquierdas, muy populista, antiguo diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, de la UNE. En este punto a la derecha, y en concreto a los empresarios cronis de Guatemala, que son muchísimos, más de los que nos imaginamos, que sustentaban a esa derecha, y especialmente a Otto Pérez Molina y a su Partido Patriota, pues por decirlo así en términos coloquiales, se le pusieron los huevos de corbata. Bueno, nos va a venir ahora mismo este tipo y se nos va a acabar todo el chollo que teníamos. El problema es que tenían a Pérez Molina herido de muerte, y por extensión a su propio partido, el Partido Patriota. Es decir, digamos que la CIGIC le había cortado la hierba bajo los pies, lo que virtualmente entregaba el poder a Valdizón, y se lo entregaba además en bandeja de plata. En ese momento, en concreto el mes de julio-agosto del año 2015, se encontraron ante el vacío. Bueno, necesitamos, como sea, un candidato de repuesto. Entonces, en ese punto, nadie sabe bien cómo, salió de la nada ese candidato de repuesto que andaban buscando. El candidato de repuesto tenía que estar limpio, es decir, tenía que tener las manos limpias, por supuesto. Había una sensibilización social respecto a la corrupción que en otras épocas de la historia de Guatemala no había existido, pero que en el año 2015 ya existía. Y sobre todo que estuviese dispuesto a obedecer, que no tuviese demasiado pasado, ya digo, que estuviese limpio y que no le molestase que le hiciesen el gobierno. Y que le dijesen un poco por dónde tenía que no tuviese demasiada voluntad de mandar, en una palabra. Bien, pues ahí es donde aparece Jimmy Morales, con el que he empezado la contracrónica de hoy. Diréis, ¿y quién es Jimmy Morales? ¿De dónde viene este hombre? Bien, Jimmy Morales es un cómico muy famoso en Guatemala, que durante años tuvo un programa de televisión llamado Moralejas, por aquello de jugar con la afinidad entre el nombre y el título del programa. Lo tenía con su hermano, concretamente, que se llama Sammy. Se ve que a los dos hermanos les gustaba ponerse el nombre artístico, utilizarlo también
en ámbitos serios. De hecho, Jimmy Morales yo al principio pensé que era un mote, hasta que vi que se había ido personalmente al registro a cambiárselo. Este hombre se debía llamar antes Jaime, supongo, y se lo debió cambiar a Jimmy. La cosa es que él y su hermano pues tenían este programa, un programa que a los guatemaltecos les hacía mucho reír. La verdad es que Jimmy Morales tenía gracia, todo hay que decirlo, y bien, y era conocido, era relativamente célebre. Por lo demás, no tenía mucha experiencia política. De hecho, su experiencia política se acercaba a cero. Lo único que había hecho era presentarse a la alcaldía de Mixco, que es una ciudad dormitorio en el área metropolitana de Ciudad de Guatemala. Según se sale para la antigua, pues a la derecha queda Mixco. Es una ciudad relativamente grande, eso sí. Y se había presentado como alcalde de Mixco en el año 2007, pero no consiguió sacar la alcaldía. De hecho, he ido a mirar exactamente cuántos votos sacó y sacó 13.000, nada, una cosa insignificante. Bien, era perfecto, era el hombre perfecto. Ya tenían al candidato. Les faltaba un partido. Bueno, ya tenemos el candidato, ahora nos hace falta un candidato y un partido que le sirva de soporte. El partido, o mejor dicho, para el partido buscaron a otro que ya existía, que se llamaba y se sigue llamando FCN, son las siglas de Frente de Convergencia Nacional. Es un partido relativamente joven, fundado en el año 2004, como prácticamente todos los partidos guatemaltecos, y fundado por militares. El origen incluso era un partido más de extrema derecha, patriótico, nacionalista, que se fue suavizando con el tiempo. Digamos que hoy podríamos situarlo ideológicamente, dentro del espectro, más o menos en la derecha nacionalista. Pero eso, en serio, es lo de menos. En Guatemala los partidos no son vehículos ideológicos, como sucede, por ejemplo, en España o en otros países, sino estructuras personalistas para llevar a un candidato a la presidencia. La función que tienen y que ambicionan es esa misma. No hay que darle más vuelta de hoja. El Partido Patriota se concibió para que Otto Pérez Molina llegase a la presidencia. Una vez llegado a la presidencia, habían perdido su razón de ser. El propio Manuel Valdizón se había creado un partido propio, se llamaba Libertad Democrática Renovada, que era lo de menos es el nombre. La cuestión es que pudiesen contraerlo en líder. El año que estuve yo allí estaba todo el país tapizado de letreros rojos que ponía líder encima y la cara de Manuel Valdizón. Entonces, la cosa es esa, crear partidos en torno a un candidato. Pero lo primero y lo principal es el candidato. Ya digo que en el momento en que ese candidato ha conseguido la presidencia, no puede repetir, no puede ser reelegido, pues ese partido por lo general desaparece. Y esa es la razón en última instancia por la que las siglas cambian tanto dentro de la política guatemalteca. Ojo, no es el único país donde esto sucede. Esto realmente sucede por los propios incentivos que crea el orden, el sistema político de allí. Tiene sus cosas buenas, pero obviamente también sus cosas malas. Pues bien, Jimmy Morales, ya a bordo de la FCN, del Frente de Convergencia Nacional, ganó las 2 vueltas de las elecciones del año 2015, con 2 vueltas seguidas, una en el mes de septiembre y la otra, si mal no recuerdo, fue en octubre-noviembre, por ahí. La cosa es que se convirtió en presidente, un presidente inesperado. De hecho, andaba por la prensa de todo el mundo. Guatemala elige como presidente a un payaso, un payaso en el sentido positivo del término, es decir, que se había dedicado a ser payaso. De hecho, es un término que utilizan mucho en Guatemala para referirse al presidente, el payaso, porque es que el hombre era payaso y los payasos tienen muchísima dignidad. Hacer reír, desde luego, vale muchísimo más que hacer llorar, que es lo que vienen a hacer los políticos por regla general sobre los desasistidos ciudadanos. Bueno, la cosa es que en Guatemala con el payaso la operación había funcionado. Había funcionado a la perfección. Tenían un presidente de recambio, habían conseguido alejar el fantasma de Valdizón y de un partido que les pusiese pegas, ya digo, podríamos llamarlo el sistema, ¿no? Estarían pues los poderes fácticos, los cronis, bueno, ya más o menos sabéis a qué me refiero. Pero claro, el problema también añadido es que la CIGIC seguía ahí, con Velázquez al frente y con voluntad de pervivir, porque todo poder, toda institución, toda agencia, según nace, son como seres vivos. Su única voluntad es persistir. No, cualquier gobierno que cree una agencia para cualquier cosa, si mañana crease un gobierno, una agencia para que recontase los dedos de las manos que tenemos todos los ciudadanos y una vez hubiese concluido su trabajo, mira, efectivamente, el 99,9%
de los ciudadanos tienen 5 dedos en cada mano. Hay un porcentaje de gente que lo ha perdido, bien, harían el informe y a partir de ahí no se disolverían. Seguirían funcionando. En el caso de la CIGIC, además, tampoco se tenía que disolver porque el servicio que le estaba prestando a la comunidad o a la sociedad guatemalteca estaba siendo muy útil. Sin ella probablemente nunca se hubiera investigado el caso de la línea y nunca hubiera caído el gobierno de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Luego, que siguiese existiendo era lo suyo y era lo apropiado. Pues bien, desde entonces ha seguido existiendo y ha seguido a lo suyo. En 2016, por ejemplo, destapó un gran caso de corrupción, en concreto de la Superintendencia de Administración Tributaria, que son los que cobran los impuestos ahí, es como la agencia tributaria en España, al tiempo que ampliaba la investigación del caso La Línea, lo que dio lugar a un caso de mucha mayor envergadura, mucho más ambicioso, al que denominaron caso cooptación del Estado. Un nombre que a mí cuando lo vi me encantó. Es probablemente escogido a propósito porque si a algo se han dedicado las élites guatemaltecas desde hace 200 años es a cooptar el Estado. En esencia ha sido esa su labor principal. Bueno, la cosa es que el clima justiciero de Velázquez y de la CIGIC, o este clima justiciero, dio lugar a que la Fiscalía Local, llamado allí Ministerio Público, pues tomase alas. Este Ministerio Público está dirigido por una fiscal llamada Telma Aldana y pues agarrarse confianza, diciendo, bueno, aquí por fin empieza a imperar la justicia y puede uno meter la nariz donde antes hubiera sido suicida hacerlo. Es decir, yo estoy convencido que en otras circunstancias Telma Aldana jamás se hubiese atrevido con las cosas que se ha estado atreviendo en los últimos años, aunque sea solo por la pura salvaguarda de su propia vida. Pero claro, con el paraguas de la CIGIC pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es un verdadero blindaje, porque si la tocan a ella, pues están tocando a la CIGIC y se está tocando a Naciones Unidas, y de eso se puede enterar todo el mundo. El resultado final es que en el mes de enero terminaron en la cárcel el hijo y el hermano del presidente, este hermano Sammy Morales, el que hacía con él el programa de televisión, terminaron en concreto por fraude y lavado de dinero. Y si en enero la CIGIC llamaba a la puerta de Jimmy Morales, en julio se le metió hasta la cocina de casa, abriendo una investigación sobre la financiación de su campaña del año 2015. Bueno, y hace solo unos días solicitó desposeerle de la inmunidad para poder juzgarle, lo que en Guatemala denominan antejuicio. No pueden juzgarle por las buenas, sino que tiene que ser desposeído de su inmunidad. Y esto es lo que ha hecho saltar por los aires todo el sistema político guatemalteco por segunda vez en 2 años, ya que el presidente ha respondido, como os he explicado al principio, expulsándolo del país. La Corte de Constitucionalidad se ha opuesto, generando un problema de primer orden. Vamos, problema de primerísimo orden, porque aquí se plantea una pregunta interesante y es: ¿puede el Ejecutivo desoír un fallo del Judicial? Hay todo un debate abierto en Guatemala sobre esto. Sí, por supuesto que puede, que por algo es el presidente ya, pero no puede estar por encima de la ley, por muy presidente que sea. En el caso de que pudiese estar por encima de la ley, no sería un presidente constitucional, sería un dictador. Y no, Jimmy Morales en principio no está investido de esa autoridad. Otros dicen que no puede de ninguna manera y que él puede decidir echar a alguien del país, pero si ese alguien solicita amparo al Tribunal Constitucional y este tribunal le ampara y declara esa decisión suspendida, pues no hay más tutía. El presidente no le queda otra que fumarse un puro, no puede hacer ninguna otra cosa. Entonces, en eso está el tema. Es decir, estamos ante una situación un tanto anómala, bastante parecida a un golpe de Estado. Vamos a esperar a ver qué sucede, porque si el presidente ahora emplea, pongamos, a las Fuerzas Armadas para sacar a Velázquez del país, es decir, llevarse al aeropuerto de La Aurora, subirle en un avión y mandarle fuera, en ese caso sí estaría dando un golpe de Estado. Estaría desoyendo abiertamente un mandato, una orden del Tribunal Constitucional, es decir, del Poder Judicial. Y de aquí se podían derivar pues todo tipo de cosas, como os podéis imaginar. No sería la primera vez que se da un golpe desde dentro. La cosa es que, y también se lo están preguntando en Guatemala, es quién está dando ese golpe. ¿Es el propio Jimmy Morales? ¿O son otras fuerzas que están por detrás? Son eso de lo que os hablaba ya, el sistema, los poderes fácticos. La verdad es que no lo sabemos y no tenemos ni idea. Lo que sí más o menos se ha podido trazar un mapa es quién está de un lado
y quién está del otro. El lado del presidente Jimmy Morales, la verdad es que por lo menos en la calle, ayer había muy poca gente. En la calle estaban los del otro lado. Pero bueno, yo creo que lo mejor será, como siempre que suceden estas cosas, mantenerse prudentemente a la espera. Tengo 2 notas de voz que nos amplían lo ocurrido en Guatemala, que nos llegan desde la misma Guatemala. Una nos viene desde la capital y la que habla es Lilian. Nos cuenta exactamente pues, cómo lo vivieron ayer, que es más o menos lo que pasó, por lo menos visto desde abajo. Lilian no es magistrada del Constitucional ni nada por el estilo, pero para estas cosas muchas veces es mejor escuchar a la gente común y corriente que escuchar a políticos o a magistrados. Y la otra nos viene desde la antigua Guatemala, que es donde reside Alberto Garina, quien conocéis bien en este programa, que es oyente y sobre todo mecenas de la Contracrónica. Así que vamos a escuchar ambas, ya sabéis, una detrás de la otra, y luego ya pasamos al comentario. Te quería comentar sobre cómo pasamos este domingo en Guatemala. Resulta que a las 6 de la mañana el presidente Jimmy Morales dio un comunicado donde dijo que declaraba non grato a Iván Velázquez, el comisionado jefe de la CICIG, que está en Guatemala contra la lucha contra la impunidad y la corrupción. Y pues puedo decirte que la mayoría de guatemaltecos esta noticia nos sacó de la cama con pesar, con malestar, a enterarnos de qué estaba sucediendo en la calle, qué era lo que pasaba, qué estaba haciendo la gente. Y lo primero en mi caso que supe fue que en la zona 14, donde es la sede de la CICIG, había una especie de valla humana impidiendo que el comunicado entrara. Y en la zona 1, por ejemplo, también en la Corte de Constitucionalidad, la gente estaba reclamando este hecho. Jimmy Morales ha dado muestras de mucha ineptitud ante esas situaciones, ante tener el mando de ese gobierno. Y creo que sus asesores saben perfectamente de la incapacidad de este hombre y han apelado a su soberbia, a su orgullo, a su patriotismo. Y pues bueno, esos son los resultados que está dando. Espero que Iván Velázquez no sea removido. Creo que sería un atraso a este proceso político donde muchas mafias están cayendo, donde obviamente los que están atrás de Jimmy, que fueron los que financiaron su campaña política, están impidiendo que el brazo de la justicia los alcance. Y pues vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a tener una semana definitivamente bastante movida y con mucha información que puede ir cambiando eh, de la noche a la mañana, rapidísimo. Hace 2 años, los pudientes de Guatemala salieron a manifestarse para evitar la llegada al poder del populista Manuel Valdizón. Es cierto que por el camino se llevaron también al entonces presidente Pérez Molina, solo que ya estaba amortizado y se le podía dejar caer. Hoy es el presidente Jimmy Morales, amigo de aquellos manifestantes, el que puede caer fruto de otros manifestantes. Quizás los pudientes de Guatemala se van a dar cuenta entonces de que abrir aquella caja de los truenos no fue tan buena idea. Pues Lilian, Alberto, poco más, nada puedo añadir a lo que habéis dicho vosotros. Una, porque lo está viviendo en primera persona, cosa que yo no estoy haciendo más que en la distancia, y como bien sabéis, de aquí a Guate hay 9.500 kilómetros, entonces por muy cercano que me sienta yo al país en espíritu, no lo estoy físicamente, de tal manera que no he podido. Estoy viendo ahí unos cuantos vídeos, ya estas cosas han cambiado mucho, ¿eh? Ahora cuando ves las redes sociales, YouTube y tal, ves lo que está pasando. Ayer, de hecho, un periodista, el del periódico, hay un periódico en Guatemala que se llama El Periódico también, como en España. Zamora, concretamente, estaba retransmitiendo en directo con su teléfono móvil desde el Parque Central de Ciudad de Guatemala, estaba retransmitiendo la manifestación. Me decía que estabas viendo, que estabas allí de cuerpo presente y pude estar escuchando cuáles eran las consignas y los lemas que cantaban. Y respecto a lo que dice Alberto, bien, pues creo que es la interpretación adecuada de una interpretación de fondo
de lo que está pasando y sobre todo de lo que nos espera, de lo que puede pasar en Guatemala en las próximas fechas. Yo no me aventuro a decir qué va a pasar si al final se cargarán a Morales como se cargaron a Pérez Molina, y en el caso de que se lo carguen, y esta es una buena pregunta para ti, Alberto, es ¿quién? Igual que hace 2 veranos lo hablábamos y decíamos, bueno, sí, vale, se va el general, pero ¿a quién tienen? Pues en este caso sería muy parecido. Se va el payaso, pero ¿a quién tienen? Bueno, pues vamos a terminar el programa ya, vamos a cambiar de tema en la parte final, los últimos minutos, vamos a volver, no sé si os acordáis, el viernes pasado, lo de Afganistán y la intención que tiene Trump de volver, no se han ido nunca del todo, pero sí meter más soldados y reiniciar aquella guerra de la que no han sacado más que muertos, gasto y dolores de cabeza, y esto es lo que, o al menos como lo ve Pizarro. Cuando Alejandro Magno llegó a aquellas tierras con su literalmente invencible ejército, llegó con el mismo propósito con el que había salido de Macedonia: derrotar cualquier ejército opositor constituido, arrasar inmisericordiamente las ciudades que no se doblegaban e irse dejando un plan de adhesión, a saber, presentarse como un libertador, dejar el control a los poderes locales previos, ahora afectos, sin importar credo y costumbres, poner en marcha un programa de desarrollo, fundando ciudades y mejorando y asegurando las rutas comerciales, y dejando clara una amenaza convincente: si os rebeláis, volveré. Oye, y no tuvo que volver. Estos tiempos no son aquellos tiempos, pero sobre todo Donaldo, aunque tiene mejor ejército, carece de todo lo demás. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Con esto podemos dar por terminada la contracrónica de hoy. Ha sido una contracrónica muy chapina. Chapines es como se llaman los guatemaltecos a sí mismos. Mira, es una cosa que muchos de vosotros no sabríais, porque yo antes de llegar a Guate la verdad es que tampoco lo sabía, pero sí, tiene lógica, ¿eh? Guatemalteco es una palabra muy larga. A ver quién la va a estar utilizando, la cantidad de sílabas que tiene, mientras que lo de chapín solo tiene 2 sílabas, se dice rápido y además suena de manera magnífica. Os preguntaréis de dónde viene. Yo es lo primero que hice. Bueno, y esto de chapín, muy bonito, pero ¿esto de dónde viene? Pues viene de unos zapatos, que la palabra, los chapines son un tipo de zapatos en español, que al parecer se llevaban allí, en tiempos de la colonia, que yo era una capitalía general del Virreinato de Nueva España, y entonces pues los chapines, los guatemaltecos llevaban ese tipo de zapatos, o algunos guatemaltecos por lo menos, y de ahí viene el origen del nombre. Lo que no saben los chapines es que cerca de Madrid hay un pueblito que se llama Chapinería, precisamente por eso, porque hacían chapines, porque fabricaban ese tipo de zapatos. Bueno, pues ya no os entretengo ni un minuto más y me despido de vosotros. Hasta mañana.